Buenas tardes, me presento, mi nombre es Gloricelda Flores Vázquez, perteneciente al Instituto Tecnológico del Valle de Tla. El día de hoy vamos a hablar sobre los elementos eléctricos de control industrial. Para abarcar un poquito más el tema, primero debemos de saber qué es un control industrial. El control industrial optimiza la productividad de dichos procesos al mejorar tiempos, aumentar producción, mejorar calidad, etc. La confiabilidad, seguridad y mantenibilidad de los sistemas son características fundamentales que deben poseer. El control eléctrico es una técnica de regulación de energía a los elementos o dispositivos y se debe disponer de un conjunto de elementos físicos interconectados con el propósito de regular la energía. Una vez dicho esto, ahora vamos a hablar sobre los componentes de los controles eléctricos y uno de ellos son los relevadores, conocidos también como relés, que son dispositivos electromagnéticos que se encargan de abrir y cerrar el paso de la corriente eléctrica y son accionados bajo el mismo tipo de energía. Y todo esto es gracias a que los relevadores tienen una bobina conectada a una corriente que cuando ésta se activa produce un campo electromagnético, el cual provoca que el contacto del relé, que se encuentra normalmente abierto, se cierre y de esta forma permite el paso de la corriente por un circuito para ejercer cierta acción, como arrancar un motor. A continuación mencionaré algunos de los tipos de relevadores que existen. Un ejemplo de ellos es el electromecánico. Estos relevadores están conformados por una ampolla de vidrio con contactos en la parte interior y se encuentran montados sobre delgadas láminas de metal, como se logra apreciar en la imagen. También están los polarizados, conformados por una armadura pequeña solidaria a un imán permanente. El extremo inferior gira dentro de los polos de un electroimán, mientras que el otro lleva una cabeza de contacto. Al excitar el electroimán se mueve la armadura y causa el cierre de los contactos. Si se polariza de forma contraria, el giro ocurrirá al revés, abriendo los contactos o cerrando otro circuito. También está el de estado sólido, que se trata de un circuito híbrido conformado por un optoacoplador que aísla la entrada, un circuito de disparo que detecta el paso por cero de la corriente de línea y un triac que actúa de interruptor de potencia, como se logra apreciar en la primera imagen. De ahí está la de corriente alterna. Cuando se excita la bobina de los relevadores con corriente alterna, el flujo magnético en el circuito magnético también es alterno, ocasionando una fuerza pulsante con frecuencia doble sobre los contactos. También están los otros que son conocidos como de láminas, que contienen un electroimán excitado con la corriente alterna de entrada, el cual atrae varias varillas sintonizadas para resonar a sendas frecuencias de interés. Y por último tenemos la de acción retardada. Con estos relevadores es posible disponer de retardos en su conexión y su desconexión. También tenemos los solenoides, que significan, o más bien, es una bobina de forma cilíndrica, cuenta con un hilo conductor que está enrollado de forma tal que la corriente provoca la formación de un campo magnético intenso. A través del hilo conductor del solenoide circula la corriente y se genera el campo. Mientras más extensa sea la bobina, más uniforme resulta el campo en su interior. Actúa como un electroimán. También se encuentran los interruptores automáticos, que nos permite protegernos de los cortocircuitos y las sobrecargas eléctricas. Y
Bueno, el interruptor automático es un dispositivo capaz de activarse automáticamente, como se dice, cuando descubre que hay un cortocircuito o sobrecarga eléctrica en el circuito eléctrico. ¿Cómo funciona? Su funcionamiento es a través de su mecanismo térmico y el otro desde su mecanismo magnético. Lo que ocurre es que cuando detectan una corriente intensa se accionan. Tipos de interruptores. Existen los interruptores de alimentación, que son los que van instalados en la acometida del cuadro eléctrico, ya sea desde un generador o un transformador. Los interruptores de consumidores ofrecen protección directa ya que suelen estar instalados cerca del cuadro eléctrico. Interruptores de distribución. Están diseñados para proteger los conductores que conecten al cuadro con el otro punto de instalación. También se dividen los interruptores para su uso, como por ejemplo está para el uso doméstico, que son utilizados en la vivienda y que deben de cumplir con ciertas normativas. También están los interruptores para uso industrial. Al igual, de la misma manera, deben de cumplir con la norma correspondiente. Están también los interruptores de caja moldeada, que se caracterizan por ser robustos y suelen ser utilizados en corrientes de hasta 1000 amperes. O también están los interruptores automáticos modulares, también conocidos bajo el nombre de PIA o pequeño interruptor automático, y trabaja con corriente nominal desde 50 hasta 63 amperes. Interruptores de corte de aire. Trabajan con corrientes más elevadas de hasta 6300 amperes. Bueno, en conclusión, los equipos de control son diseñados para controlar desde un simple proceso hasta el control de una línea de producción muy compleja. Los equipos se fabrican a la medida de las necesidades del cliente. Estos equipos se pueden operar de manera manual o automática. Y en este caso hablamos sobre los interruptores automáticos que al detectar un fallo, ellos se activan automáticamente. Y los equipos de control pueden ser desde lo más básico hasta los más sistematizados. Como un ejemplo de ellos son los interruptores que tenemos desde la casa, y los que serían más sistematizados serían los que se encuentran dentro de una empresa.